El presente episodio tendrá como objeto el estudio y el análisis de la dación en pago como modo de extinción de las obligaciones. Recuerden que también estamos en la plataforma SoundCloud, por lo que también podrían escucharnos por esa vía. En principio, el concepto de obligación entiéndase como aquel vínculo mediante el cual una persona denominada acreedor puede exigir de otra, denominada deudor, el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Lógicamente, el modo extraordinario, por lo tanto normal, de extinción de toda obligación es el cumplimiento de la misma. En ese sentido, diremos que el acreedor siempre tendrá derecho al cumplimiento exacto de la prestación que es debida por el deudor, es decir, no una prestación diferente a aquella que han pactado en su día. En el derecho romano, el cumplimiento o el pago era conocido bajo el nombre de solutio. Sin embargo, podemos encontrar algunos orígenes de la dación en pago que en el derecho romano eran conocidas como la datio in solutium, dentro de una importancia socioeconómica, pues entendiendo que la sociedad romana de aquel entonces era esencialmente agraria, existían muchos campesinos que no podían cumplir o no podían pagar sus obligaciones y por lo tanto, como una forma de extinguirlas, daban una prestación diferente consistente en trigo. El pago siempre debe entenderse como el cumplimiento de una obligación pecuniaria, es decir, una obligación distinta a aquellas de hacer o de no hacer. Una obligación que es en suma de dinero. Por otro lado, en cuanto a la extinción de las obligaciones, el Código Civil establece en su artículo 351 que las obligaciones se extinguen por, primero, su cumplimiento, novación, remisión o condonación, compensación, confusión, imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, prescripción y finalmente por otras causas determinadas por la ley. Ahora bien, no obstante la dación en pago no se encuentra incluida dentro de estos modos de extinción de las obligaciones, el artículo 307 del Código Civil hace referencia a ella. El deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa de la debida, aunque tenga igual o mayor valor, salvo que el acreedor consiente en ella. Posteriormente, hace referencia a lo que es la dación en pago, aunque sin nombrarla expresamente, al señalar que si la prestación diversa de la debida ha consistido en la transferencia de la propiedad de una cosa u otro derecho, el deudor responde por la evicción y por los vicios ocultos, a menos que el acreedor vencido prefiera, en uno y otro caso, exigir la prestación originaria y el resarcimiento del daño. Y finalmente, el artículo 309 del Código Civil establece que el deudor que no puede pagar conforme a lo estipulado o lo dispuesto por la ley podrá hacerlo de modo distinto o con una prestación diversa de la debida mediante autorización judicial. Eso quiere decir que no obstante el acreedor tiene el derecho a que se cumpla exactamente la prestación que se acordó en su día, el deudor puede extinguir esta obligación cumpliéndola mediante una prestación diferente. Es el caso, por ejemplo, en el cual existe una deuda cuyo plazo ha vencido y que como dación en pago el deudor, en vez de pagar la suma de dinero, le transfiere al acreedor un lote de su propiedad que equivalga al mismo valor. Ahora, entendiendo que la dación en pago es un modo de extinción de las obligaciones no regulado en el artículo 351 del Código Civil, conviene hacer algunas diferencias respecto a, por ejemplo, la novación. La novación constituye una modificación en el objeto de la obligación, es decir, se modifica la prestación que en su día se acordó. La diferencia recae en que, tratándose de la novación, se crea una nueva obligación. En cambio, en la dación en pago
se extingue totalmente la obligación considerándose pagada, pero mediante una prestación distinta.